comenzar por lo menos con la charla de hoy. Primero, prender cámara, así me pueden ver. ¿Cómo están? Y también vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar. Bueno, primero voy a presentarme. Mi nombre es Candelaria Hernández, estudié comercio exterior, después me especialicé en logística. Fue así que conocí el IEC en 2018. Hice el curso para certificarme en transporte, distribución y logística. 2019 viajé junto a IEC a Chicago, a la feria de ProdMat de Supply Chain y Tecnología. 2020 me certifiqué en EPICS. 2021 hice un posgrado en Big Data y bueno, mi experiencia laboral fue creciendo a la mano de lo que fui aprendiendo y pude primero por curiosidad propia y segundo porque se me fueron dando las oportunidades de crecer del lado de la cadena de abastecimiento y cómo aplicar distintas tecnologías para aprovechar y generar algunas sinergias. Hoy me desempeño como Project Manager independiente, acompaño a empresas en todo lo que es el proceso de transformación digital, acompaño en el desarrollo de tableros en Power BI. También soy profesora del módulo de Data Storytelling dentro de lo que es el curso de Data Analytics en logística, junto con mi compañero Agustín e Ignacio. Los tres generamos este curso, del cual estamos súper contentos. Así que bueno, bienvenidos. Los que ya estuvieron el webinar anterior, un poco saben que la dinámica que llevo es contar sobre la temática que nos trae hoy, que es Data Storytelling, y lo llevo siempre al campo de datos, de presentaciones y de tableros, porque a veces el mundo de contar historias nos puede parecer un poco más relacionado al mundo literario, pero bueno, así que vamos a estar haciendo eso, ¿no? Como manejando conceptos que quizás pertenecen a otros campos y trayéndolos o bajándolo más a nuestro campo de datos y de analytics y bueno, y de logística o de supply chain, porque estamos dentro de IEC, ¿verdad? Lo que sí les voy a pedir, algunas pautas de convivencia, es que por favor, salvo que vayan a hacer alguna pregunta o también pueden compartir y nutrir a sus compañeros si alguno trabajó sobre el tema o si conoce y quiere compartir, súper bienvenido. Me parece que todos siempre podemos aprender de todos. Pero si no es para compartir o sacarse alguna inquietud, por favor mantener los micrófonos apagados. Y si tenemos alguna duda o queremos esto de compartir, abrir el micrófono y directamente interrumpirme. No lo voy a tomar mal, no lo vamos a tomar como mala educación. Es simplemente porque al compartir pantalla y hacerlo en modo presentación, no estoy viendo lo que sucede en el chat. Entonces, no quisiera perderme algún comentario de ustedes o que ustedes se queden con alguna duda porque yo no los esté viendo. Así que bueno, les pido esas dos cosas. Cuando tengamos dudas, abrimos el micrófono. Si no tenemos dudas, por favor, que permanezcan los micrófonos cerrados. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Hoy vamos a empezar a hablar, o sea, el webinar anterior, para aquellos que no estuvieron, empezamos hablando de lo que son las habilidades de poder, seguimos por lo que es storytelling y finalmente hoy vamos a desarrollar el concepto de data storytelling. ¿Qué es esto de construir las historias a partir de datos? Bueno, el nombre es súper simbólico y me parece que describe bien de lo que vamos a hablar, pero sin embargo vamos a profundizar, vamos a ver algunas herramientas, algunos conceptos, como para distribuir bien la información dentro de nuestro lienzo en blanco, que sería ese nuevo archivo o reporte en Power BI o, bueno, la herramienta que usen para visualizar.
Así que, bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo visualizar datos y contar historias. Después de las herramientas, si llegamos, vamos a dar algunos ejemplos, como bien, bien pragmático, hay ejemplos que sí, ejemplos que no. También, por ahí, ¿por qué no? Alguna idea para que se nutran y puedan desarrollar sus tableros, o bueno, por lo menos tengan como objetivos claros. Así que sin más, vamos a comenzar. Este es el índice de contenido, como hablamos recién, vamos a repasar los conceptos muy brevemente del webinar anterior. Más que todo lo quiero repasar porque ya pasaron como casi un mes entre un webinar y otro y el webinar anterior servía mucho de contexto para lo que vamos a ver hoy, así que no se preocupen, no va a ser un repaso de una hora, sino retocar y repasar algunos conceptos para que ustedes queden frescos. Después vamos a hablar de lo que es Data Storytelling, de las ventajas que trae este concepto, de cómo lo podemos aplicar, algunos consejos, algunos primeros pasos. Después vamos a pasar a las herramientas. Son herramientas más bien conceptuales de cómo manejar la distribución de las visualizaciones dentro de lo que es el reporte. Y finalmente, si llegamos a algunos ejemplos. Así que vamos a comenzar. Bien, para los que no estuvieron y para los que estuvieron, vamos a repasar algunos conceptos como a recordar esos grandes hitos o esos grandes milestones que alcanzamos el webinar anterior. Empezamos conversando de qué son las habilidades de poder, ¿no? Estas habilidades de poder, que es un rebranding de lo que conocíamos, o si alguno no conocía, ahora lo hace, lo conocíamos como habilidades blandas. Nos dimos cuenta que las habilidades blandas, como la comunicación, la empatía, la creatividad, de blandas no tienen nada porque necesitan ser practicadas, porque pueden ser aprendidas, porque realmente requieren una dosis, una cuota de esfuerzo, ¿verdad? Y al llamarlas blandas se interpretaba de que estas habilidades eran como más bien dadas, como que había gente que nacía con el don de comunicar y naturalmente lo hacía. Bueno, hoy sabemos que esto no es así, hay gente que claramente quizás tenga mayor predisposición, pero los que no y quieren comunicar buenas noticias, si estudiamos y si ejercitamos, lo podemos hacer. Estas son las hoy llamadas habilidades de poder y nos dimos cuenta a partir de 2020 con pandemia y esta súper conectividad que tenemos, que estamos conectados 24/7, las modalidades híbridas y el teletrabajo en su máxima exponencia, querramos o no, nos vino como un poco a resaltar que necesitamos más perfiles o recursos o personas con habilidades de poder bien trabajadas, ¿no? Como que nos dimos cuenta de la necesidad de saber conversar y comunicar, de lo importante es de contar con líderes que sean empáticos y flexibles. Y en el mundo de los campos, de los datos, disculpen, lo importante es que es la creatividad y la innovación. En el marco que nos contiene es súper importante la creatividad porque, bueno, nosotros desarrollamos tableros, quizás a veces con alguna guía de dónde venimos, pero no tan claro de hacia dónde vamos. Y eso requiere que nosotros en algún punto empecemos de cero con una hoja en blanco. Entonces, es ahí donde necesitamos trabajar esa creatividad para presentar productos que no solamente sean estéticamente agradables, sino que también sean funcionales, que sean simples, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hablamos de habilidades de poder, desde acá salimos. Y no es casualidad que salimos de las habilidades de poder y que renombré la comunicación como una de ellas, porque el siguiente hito de lo que realizamos el webinar anterior fue el concepto de storytelling.
Storytelling, su nombre en inglés lo describe. Story son historias, telling es contar, entonces es contar historias. Vimos el concepto, un concepto de historias, ¿no? Que son hechos es el acompañar a un personaje en hechos o acontecimientos durante una aventura y poder ver ese inicio, el desenlace y el final. Eh, Eso lo llevado al mundo de los datos sería poder ver tableros que de alguna manera tengan datos introductorios, podamos trabajar en el core de ese tablero con los datos más duros o hacia donde apuntamos a nuestra audiencia que trabaje más, y finalmente algunos datos hacia el final que sean que nos acompañen a sacar conclusiones o que nos acompañen a darle un contexto a los demás datos que tenemos dentro de nuestro tablero. Entonces, revisamos qué es esto del arte de contar historias, revisamos que este arte de revisar historias tiene hitos que, o sea, son pasos, que tenemos un inicio, un desarrollo y un final, que tenemos la capacidad de impactar sobre una audiencia, de lo importante que es conocer a nuestra audiencia, ¿no? La audiencia entendida como el usuario final de nuestros reportes. Revisamos que nuestros reportes quizás tengan distintas finalidades o usos. Puede ser que sea un reporte para usuarios operativos que vayan a usar, a darle un uso más pragmático, como por ejemplo que necesiten realizar búsquedas, que necesiten realizar bajadas o consultas en tiempo real. Después tenemos otro tipo de reportes o tableros, los cuales nosotros vamos a ser quienes los desarrollemos y también quienes lo contemos porque necesitamos presentarlo. Este es el caso, por ejemplo, de que tenemos un cliente o tenemos a nuestro jefe que nos pide que desarrollemos un tablero mostrando los indicadores de la salud de nuestra operación. Entonces, nosotros hacemos el tablero y en esa reunión o en una presentación somos quienes vamos contando cómo está esa salud y a través de los distintos datos que elijamos, ¿no? Entonces, conocer a nuestra audiencia y entender el uso que se espera de nuestros tableros nos va a ayudar a desarrollar productos que sean congruentes, que sean integrales, que sean robustos y que sobre todo sean flexibles, ¿no? Y esto acompaña a los hitos de las historias, ¿no? Que tengan un inicio, un desarrollo y un final. Después repasamos lo que eran las presentaciones exitosas. Revisamos que para tener una presentación exitosa, bueno, claramente, a ver, no es que inventamos la pólvora y esta es una forma, ¿no? Cada cual tendrá su manera y sus secretos para presentar, pero bueno, sí trajimos como 5 pasos que siguiéndolos nos puede ayudar a entregar y dar una presentación en la cual nos sintamos al menos cómodos de nuestro trabajo y de nuestra performance. Esas presentaciones, esos 5 pasos, empezaba por entender bien desde dónde salíamos y hacia dónde queríamos ir, tener claro el objetivo, de qué íbamos a hablar, cómo lo íbamos a entregar, cuál iba a ser la duración, trabajar bien el contenido, conocer bien nuestra audiencia, lo que hablábamos hace minutos nomás. Para conocer la audiencia revisamos algunos ejercicios como conocer los miedos, los miedos y motivaciones de nuestra audiencia, entender qué tipo de audiencia nos va a acompañar, qué busca esa audiencia en nuestra presentación para anteponerlos y jugar un poco con darle lo que necesitan y no. También revisamos, bueno, como algunas formas de entregar material, por ahí con motivaciones, como mostrando un buen desarrollo de KPI,
o quizás para desalentar, mostrar un KPI en donde en ese trimestre no nos fue tan bien, porque lo que queremos es llamar la atención o marcar un punto en nuestro discurso, ¿no? Como que empoderarnos, esa palabra que está tan dicha hoy, pero sí, tomar las riendas de las presentaciones y recordar que siempre necesitamos estar apegados al objetivo, que es el mensaje que nosotros queremos que la audiencia se quede y se lleve a su casa después, y no solamente se lo lleve a su casa, sino que después implementemos. Entonces es muy importante hacer las cosas a conciencia. Los últimos pasos era la planificación de ese contenido, los cómo, los por qué y los para qué. Y finalmente, contar con aliados, ¿no? Practicar con compañeros, revisar si dentro de la audiencia tenemos aliados que están de nuestro lado, cómo podemos interactuar con ellos, o utilizarlos en caso de que necesitemos como un refuerzo, ¿no? Así que bueno, ese camino un poco nos lleva a Data Storytelling. Espero que sea bastante claro el motivo por el cual hoy repasamos las habilidades del poder, ese set de habilidades que necesitamos para poder contar una historia, identificar cuál es la historia que vamos a contar, identificar cuál es la audiencia a la cual yo me voy a presentar, para finalmente desarrollar mi historia con datos. Y es acá donde empieza nuestro recorrido de hoy. Vamos a realizar Data Storytelling. Bien, y la primera pregunta que les hago, no hace falta que me respondan, lo pueden reflexionar ustedes, cada uno, es qué sensaciones o pensamientos tienen cuando les solicitan que presenten datos o hechos. Hay perfiles que se sienten súper cómodos presentando datos, que se mueven como pez en el agua, analizándolos, moldeándolos y presentando. Y hay otros perfiles que quizás por juicios o por lo que le suceda a esa persona, no se siente tan cómodo con los datos, quizás tiene otro perfil y otra orientación, quizás los datos lo incomodan, porque no sabe cómo manejarlos, porque no está como acostumbrado a tratarlos tampoco. Entonces, esta es una buena pregunta como puntapié para comenzar a hablar de, bueno, ¿cómo me siento yo con los datos? Si yo quiero contar una historia con los datos, tengo un objetivo muy claro. Bueno, primero tengo que empezar a cuestionarme cómo me siento yo con los datos. Si yo los puedo manipular, si entiendo algo de estadística, si entiendo lo que mis datos me están diciendo. A veces cuando desarrollamos tableros repetimos reportes que vienen como el famoso es así porque se hace así, porque siempre se hizo así. Entonces venimos como trayendo esa información, y en realidad esa información hoy, como a mis datos yo no los comprendo, no me estoy dando cuenta que no estoy contando nada, que no estoy agregando un valor, y bueno, si no agregamos valor, no, ¿para qué hacerlo, no? Hay que saber invertir nuestra energía y nuestro tiempo, y también la energía y el tiempo de los demás, porque corremos un riesgo cuando traemos información obsoleta, ¿no? Corremos el riesgo de que nuestra audiencia pierda el interés sobre lo que nosotros estamos contando. Seguramente ustedes están del otro lado ahora, y si lo que están escuchando ahora les parece atractivo o nuevo o les resuena, van a estar mucho más interesados en lo que yo les voy a seguir contando, ¿no? En cambio, si quizás ya lo escucharon o bueno, o no genera el interés que necesitan, y bueno, seguramente se agarren el celular, revisen sus mails, se pongan a cocinar, y eso también está bien. Lo que va a depender es la persona que está presentando, cómo utiliza los datos y cómo los presenta. Entonces, primero me tengo que preguntar qué me generan a mí los datos. Esta no es una pregunta así sentimental, sino es
más que todo, en qué condiciones estoy yo para manejar datos. Y es totalmente válido decir, bueno, yo quiero contar historias con datos, pero no manejo mucho. Ok, genial. Se pueden hacer cursos, bueno, hay un montón de herramientas que los pueden ayudar y acompañar, sobre todo hoy, ¿no? Que hay bastante acceso a distintos cursos, se pueden también meter en IEC. Por ejemplo, Data Analytics, hay un módulo que es de estadística. Entonces, bueno, lo importante es hacernos preguntas y tener coraje de responderlas sinceramente para poder tomar planes de acciones congruentes que nos acerquen a nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, antes de contar historias con datos, yo necesito saber qué tan buena soy con los datos. Y acá empezamos como a hilar más fino, ¿no? Porque tenemos data storytelling, tenemos data visualization, todos esos conceptos que además están en inglés, que si manejan el inglés buenísimo, y si no, les cuento que es contar historias con datos y visualización de datos. Son conceptos que son más bien interdependientes, ¿no? Pero no son lo mismo, o sea, no es lo mismo contar historias con datos que visualizar datos. Digamos que contar historias con datos es como la cereza del postre, ¿no? Vamos a tener la narrativa, vamos a tener las visualizaciones y vamos a tener la data o los datos que tengamos, ¿no? Y entre esos tres, la fusión de los tres es donde van a hacer contar historias con datos, ¿no? Es como agregarle, sí, es agregarle un relato a nuestras visualizaciones, porque a veces hacemos gráficos y solo quedan en eso y no pensamos en cómo van a ser utilizados, en cómo los van a leer, si la lectura es simple, si se puede simplificar, cómo va a ser la experiencia de ese usuario, ¿verdad? Quizás estamos como más acostumbrados a pensar en usuarios en términos como más globales o en términos de consumo o de mercado, pero nuestros compañeros, si usan nuestro tablero, son usuarios. Si la gerencia utiliza reportes, son usuarios y cada usuario tiene su manera de consumo y de interpretación. Y si nosotros podemos, además de desarrollar un tablero lindo, podemos agregarle narrativa a través de cómo vamos a ir colocando esas visualizaciones, a través de cómo vamos a ir curando la información que presentamos. Bueno, ahí se va armando la narrativa y ahí hacemos una entrega completa, ¿no? Más 360. Entonces, los elementos que vamos a tener en Data Storytelling van a ser la visualización y los datos. Hablamos de que el cerebro interpreta mucho mejor las imágenes que las palabras o los textos. Entonces, es muy importante saber que vamos a tener un plus si elegimos visualizaciones que son atractivas, ¿no? Y fáciles de leer. Después vamos a tener la narrativa, que es entender bien qué comunican los datos y entender también, darles un contexto, como, bueno, no solamente pegar el gráfico de barras del volumen de ventas del último trimestre, porque de repente yo veo ese gráfico y veo que bajó, pero bueno, no entiendo, si no le doy un contexto con otros gráficos, con otras visualizaciones, no puedo entender el por qué bajó. No puedo entender, o sea, si me dicen, bueno, bajó, pero el de nuestra competencia bajó más, porque en realidad te traigo un indicador de que a nivel mercado, por X situación, hubo una baja en general, y entonces entre todo no salimos tan mal y somos los que menos perdieron, bueno, seguramente esa reunión o esa presentación tenga otro resultado a que solamente, bueno, este trimestre nos fue mal. El contexto importa y es importante darlo y no solamente poner la información así como ultra procesada o ultra compleja porque yo creo que se ve mejor o porque yo creo que se entiende, ¿no?
Eh, y eso, hago un paréntesis, es muy importante tener cuidado de no enamorarnos de nuestros productos, porque a veces somos las personas que están en la operativa o en la diaria y además desarrollamos estos tableros, entonces hay un montón de información que por el manejo que nosotros le damos nos parecen súper entendibles y nos parecen súper accesibles. Y para el otro lado, por más puede ser un jefe, puede ser el jefe de mi jefe, o sea, no está en la operativa, entonces le puede sentirse súper lejano a lo que yo estoy presentando y no le sirva. Entonces, tengamos cuidado con ese enamoramiento de nuestros mismos productos y siempre pensemos y los pongamos al alcance de todos, porque va a ayudarnos y vamos a cumplir con la misión que es entregar el mensaje o generar el impacto que estamos buscando en esa audiencia. Después tenemos la narrativa y la visualización. Miren cómo vamos jugando siempre con lo mismo, ¿no? Como con las visualizaciones, o sea, los gráficos y cómo voy a presentar mis datos, con la manera en la que lo voy a contar. Que la manera en que lo voy a contar es básicamente el contenido de esa información, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el hilo conductor de todos estos datos? ¿Qué información estoy dando, ¿no? Solamente que en vez de poner palabras y generar una buena sintaxis, lo estoy haciendo con datos o hechos o números. Bueno, la narrativa y la visualización es esto de generar el interés en la audiencia. Eh, Esto quizás también es un poco más estético bueno, en no abarrotar de información, pero tampoco poner de menos. En elegir los colores que nos ayuden, en tener cuidado con los contrastes. Bueno, lo vamos a revisar un poquito más en unos slides más, pero es importante esto de la narrativa y la visualización, ¿no? Cómo vamos a generar ese interés. Y finalmente llegamos al último peldaño, que es el core de Data Storytelling, que es lo que revisábamos recién con la sincronización de los campos, ¿no? La narrativa, el qué voy a contar, la visualización, el cómo, y los datos, que es la información o el alma de todo esto. Entonces, busco contar historias a través de los datos para persuadir a la audiencia. Súper simple. A veces lo simple es más complejo de manejar. Esa es la verdadera maestría, ¿verdad? Pero no hay secretos. Es contar una historia a través de los datos y entender que esa historia es el contenido que yo voy a brindar, ¿no? Y habla también de esa experiencia que mi audiencia se va a llevar. Entonces vamos a tener audiencia, contextos, técnicas, narrativas. Y las ventajas de todo esto es el poder transformar un análisis de datos complejos a alguna historia que sea fácil de seguir. Sobre todo cuando trabajamos en equipos interdisciplinarios y nuestro reporte tiene que ser consultado por distintas áreas. Eh, Nosotros quizás hablo de nosotros como dentro del campo de operaciones, de supply chain, de logística, de planning, no nos damos cuenta que manejamos nuestro idioma y muchas veces desarrollamos tableros bastante técnicos que cuando quizás tenemos que compartir esa información o llevarlos a una reunión o alguien más tiene que llevar a nuestros tableros a reuniones por nosotros. Bueno, la historia no es tan fácil de seguir porque básicamente lo desarrollamos en un idioma que hablan un solo equipo dentro de la compañía. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo a tener en cuenta cuando desarrollamos y una ventaja que nos da pensar en la historia que queremos transmitir. Nos ayuda a identificar patrones de datos. Esto es sobre todo porque cuando nosotros buscamos contar una historia con los datos, no es solamente poner ahí nuestros gráficos en cierto orden, sino también es que es como un paso antes de visualizar. O sea, por ejemplo, les explico
mínimamente cómo funciona una lógica de Power BI, o si quieren, la llevo a un plano más de Excel por si no todos manejamos la herramienta de visualización de Power BI. Nosotros tenemos como nuestra tabla con distintas columnas y vamos a armar algunos gráficos con esa información, ¿verdad? Seguramente trabajemos una columna nueva y generemos un indicador o lo que sea. Bueno, cuando estamos trabajando con esa base de datos y pensando en la historia que queremos comunicar, muchas veces cuando lo limpiamos a esa base o cuando limpiamos las columnas o las repasamos para entender bien qué hay ahí y qué puedo contar a partir de eso, nacen análisis y variables nuevas. Nace, bueno, ¿y qué pasa si yo que venía manejando no sé, un indicador OTIF, si está in o si está out? ¿Qué pasa si en realidad empiezo a medir también las cantidades con las fechas de embarque? Bueno, empiezo a jugar un poco con mi información porque me voy dando cuenta que qué es lo que quiero contar y que hay información que yo no estoy brindando por manejar siempre el mismo cronograma, ¿no? Entonces hay que abrirnos porque nos va a ayudar a identificar patrones. Va a permitirnos actuar rápido ante nuevas tendencias. Esto viene de la mano en realidad de conocer muy bien nuestros datos. Cuando nosotros trabajamos con datos, empezás a tomar mucho conocimiento y conciencia y más profundidad de entendimiento sobre tu operación. Entonces es muy probable que sumergirte en tus datos te ayude a anticiparte o a detectar que quizás hay algunos eslabones dentro de tu cadena que necesitan un refuerzo o repensar algunos procesos, ¿no? Y eso nos ayuda, bueno, a actuar más rápido o a mejorar. Bueno, y esto viene de la mano en realidad con transformar un análisis de datos complejos. El volver algo complejo en simple es una maestría y realmente cuando nos proponemos contar historias con los datos es algo que se nos vuelve bastante natural. El buscar simplificar, el buscar quitar carga cognitiva a esa audiencia, después te súper acostumbras y como un poco cuando lo reflexionás lo vas haciendo. Entonces, también para mí, y esto lo puse como muy a título personal, cuando uno desarrolla un tablero, la oportunidad para mostrar liderazgo y para mostrar la capacidad que uno tiene de analizar, de interpretar, de desarrollar y, bueno, las habilidades, es cuando contamos las historias con nuestros datos, ¿no? Es esa seguridad que nace del día a día, de conocerlo, de la experiencia, ¿verdad? Y eso viene cuando contamos o relatamos o presentamos algo que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, estas son algunas de las ventajas. Seguramente ustedes practiquen en sus distintos ámbitos y encuentren más ventajas. Bienvenidos son de compartirlas conmigo. Pero bueno, ahí vamos. Bien, y ahora vamos a ver los primeros pasos para volvernos a, como vamos a empezar, ¿no? Entonces, en estos primeros pasos, dentro de la lógica de Power BI, de vuelta la comparto como porque es la herramienta que más uso, pero si ustedes quieren transportar lo que cuento a la herramienta que ustedes lo hacen, seguramente tengan lógicas parecidas. Pero bueno, yo para contar una historia, o sea, para llegar a la parte de storytelling, ya estoy dentro del estadio de visualización de datos. Antes conecté mi herramienta de visualización de datos a mi base de datos. Después, o sea, eso quiere decir que importé mi base de datos. Después me fui a la parte de relacionamiento. Si tengo más de una base, cómo se van a relacionar entre sí.
Luego me fui a limpiar esa base de datos, porque muchas veces tiene, no sé, los formatos, el chequear que la información sea fidedigna, revisar que tenga todas las columnas que me sirven para presentar la información que estoy buscando. Bueno, y una vez que ya la importé, la trabajé y la limpié, puedo decir, bueno, tengo todas las herramientas, toda la información prolija y al día para generar visualizaciones que me ayuden a a desarrollar un tablero y dar mi presentación, presentarlo o entregárselo a mis usuarios. Pero ahora se me viene como la pregunta, la hoja en blanco, o lo que nos debería pasar. No correr a hacer esas visualizaciones y decir, bueno, relaciono cantidades con embarques, ¿no? Como las cosas más obvias. No correr a esos, o sea, es totalmente válido si queremos presentar ese gráfico o visualización, pero antes los invito a que agarren una hoja y un papel, que volvamos al mundo analógico un minutito antes de seguir en la misma herramienta y proyectemos cómo queremos que ese tablero se vea. O sea, pensemos y dibujemos analógicamente cómo queremos que se vea, qué información vamos a poner, si vamos a poner el logo de la empresa, qué colores queremos más o menos utilizar, qué indicadores tienen que estar sí o sí, qué otros indicadores me pueden servir de contexto, cómo puede el usuario sacarle mayor provecho, cómo puede parecer todo más simple. Pueden empezar tipo recargándolo y quitándole partes o ir uno a uno y ir jugando. Bueno, el consejo es que ese primer boceto sea analógico. ¿Por qué? Porque a veces si no manejan, no son súper expertos en la herramienta y muchas veces, aunque lo sean, la misma herramienta puede llegar a ser una traba. O te podés perder como que empezás, o sea, con la herramienta empezás visualización por visualización y quizás te vas perdiendo del macro, ¿se entiende? Nos vamos perdiendo de cómo se va a ver o qué historias van a contar todas juntas. Y si ustedes me dicen, bueno, pueden empezar de a uno, así chiquito, y después revisar la historia, lo pueden hacer, pero lo más probable es que ya a esa altura hayan invertido un montón de tiempo en las visualizaciones y no quieran de golpe todas les parezcan súper importantes y que tienen que estar, cuando seguramente no sea así. Dos, no van a estar o sea, se van a autoconvencer de una utilidad que es frugal y que seguramente no tenga, porque bueno, ya invirtieron tanto esfuerzo que quien quiere desandar lo andado. Entonces, les aconsejo que empiecen por lo analógico y con lápiz y papel. Y bueno, y también está bueno, es un buen ejercicio para la mente, para la creatividad. No tienen que ser, además, permítanse como jugar en ese espacio, ¿no? No tiene que ser, listo, lo hice y así va a ser. Bueno, claramente después, si van desarrollando y sucediendo otras cosas, es válido. El segundo paso, cuando ya lo tengo en mi boceto y lo voy creando en la herramienta de visualización en la computadora, es prestar mucha atención de que todas mis visualizaciones y datos brinden o incluyan o agreguen valor agregado. O sea, como que la técnica, o sea, el Memotech es simple. Si no agrego valor, lo quito. Listo. O sea, no agregar valor no significa que tiene que ser como el indicador o sea, no tiene que ser el indicador que mejor mide. No, o sea, puede ser que agregue valor ayudando a otra visualización. Eso es válido. Lo que no es válido es, por ejemplo, bueno, no es válido. Lo que no sería óptimo es, por ejemplo, que pongamos un gráfico que es un mapa que además cuando toco las ciudades cambian de color y hace musiquita,
por el hecho de poner un mapa que cambia de color y hace musiquita. Si ese mapa no está representando la distribución por los depósitos o no está, o sea, si no me está brindando información y yo lo estoy poniendo solamente para demostrar que puedo hacer cierto gráfico, bueno, eso no lo hagamos, porque, o sea, el consejo es no hacerlo, porque, bueno, nos va a quitar interés en nuestro tablero, que es lo más importante. Así que, cuidado con eso, se los advierto, cuando uno está empezando a desarrollar tableros, es muy divertida la parte de visualización de datos y es muy probable que pongamos información de más y que no agregue valor, así que sean honestos y háganse esta pregunta y tomen las decisiones que tengan que tomar. La que sigue es algo que ya repetí varias veces, pero porque soy fanática, menos es más. Cuanto más simple sea nuestro tablero, mejor se va a leer. Simple no significa austero. No, no estoy hablando de no usar colores, de que sea set. No, estoy hablando de muy pegada a la regla anterior, que agregue valor, ¿no? Y que cuando visualicemos o generemos un gráfico y sobre todo pongamos visualizaciones una al lado de la otra, bueno, nos tomemos esos 5 minutos de titular nuestros gráficos, de revisar si el gráfico de por sí está alineado, si está sobrebarrotado de información, o sea, hay veces que ponemos todas las etiquetas o ponemos todas las ejes de la Y, la X, tipo toda la información ahí, y uno que viene de afuera ve eso y se queda como, así como tratando de prestar atención, o ponemos un gráfico con un montón de variables y lo entrecruzamos y queda como demasiada información, menos es más. Tratemos de simplificar para que, o sea, para que llegue el mensaje, ¿no? Y elijamos ese mensaje. A veces no podemos entregar todos los mensajes que queremos, entreguemos el que mejor nos venga según nuestra estrategia de comunicación. Las imágenes, mejor, como hablábamos antes, nuestro cerebro tiene como más capacidad para interpretar imágenes que textos, además los recordamos mucho más y las interpretamos más rápido. Entonces, tratemos de usar más imágenes y menos texto. Esto va como por el tema de las etiquetas de los gráficos. Y después, el orden, lo vamos a ver también en un ratito, pero lo conveniente es como tratar de que la historia tenga un inicio, por ejemplo, con algunos botones o algunas tarjetas que nos ayuden como a facilitar la primera búsqueda, tenga un desarrollo donde esté el core de nuestros datos y visualizaciones e indicadores, y tenga un desenlace donde quizás tenga algún dato que acompañe más al resto de la información o que sea más concluyente, como que nos ayude a decir, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo claro. Inicio, pongo un botón de búsqueda para mis órdenes. Entonces yo, usuario, por ejemplo, soy de ventas, voy a ese botón, tipeo y escribo mi orden. Genial. En el medio tengo los indicadores de dónde está mi orden, cómo le fue, en qué tiempo se entregó. Se entregó en tiempo, se entregó fuera de tiempo, cuánto tiempo estuvo en cada estatus, bueno, por ejemplo, ¿no? Y de golpe veo que mi orden aparece en rojo, todos mis indicadores dan rojo, la orden está vencida, no me aprobaron la CIRA. Pero al final la conclusión me tira de la cantidad de órdenes que hay en ese estatus. Y yo me doy cuenta que son el 80% de las órdenes están en ese estatus. Bueno, entonces hay algo más grande que está sucediendo y no solamente le está pasando a mi orden. O contrario, ese indicador final me está tirando que es la única orden en ese estatus. Entonces yo seguramente vaya a mi equipo de logística y le diga, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Qué necesitamos de mi parte para resolverlo? Bueno, nada, estoy como ahí actuando un poco la situación,
pero quiero que se entienda bien lo del inicio, el desarrollo y el final, y sobre todo lo que son los datos que brindan contexto, de que sí son importantes, porque a veces esto de inicio, desarrollo, final queda como un relato de una historia y no se entiende bien cómo aplicarlo en un set de datos. Así que, bueno, sería esa la idea. Ahora vamos a conversar un poquito de lo que es el poder del contenido visual, como para que nos demos cuenta. Las fotos, las fotografías generan impresión. Eso es cuando necesitamos facilitar un concepto, ¿verdad? Es más fácil cuando, por ejemplo, ¿vieron en el recorrido del usuario o del cliente o de como vimos recién la primera slide de recordemos o de que revisamos como las historias de poder, el storytelling? Bueno, tenían como mini iconos. Esos mini iconos nos ayudan como a entender mucho más rápido, nos parece más amigables, a veces te detenés mirando la foto. Bueno, ayuda. Los gráficos son fáciles de interpretar, información rápida, tenemos algún tipo de entrenamiento ya en ellos, así que bien. Los memes, muy para la generación centennial, si los tienen en sus organizaciones o si tienen que trabajar con ellos, por favor incluyanlos. Rompen el hielo y ayudan y generan cierto clima. Los videos son muy directos y además bastante emotivos. Y las citas y las estadísticas buscan acercar a la audiencia, ¿verdad? Como generar ese impacto. Y acá el lema es que el contenido manda y que prestemos atención. Ahora, algunos consejos para aplicar nuestro storytelling es, primero, abrazar la historia, apoyarnos en nuestras visualizaciones, apoyarnos en nuestras imágenes, personalizarlas, o sea, no generar reportes y tableros en masa, ponerle nuestro toque, ¿no? Que se entiendan que eso lo hizo una persona y que hable un poco ese tablero por nosotros, ¿no? Quizás es una carta de presentación, nunca sabe quién la está viendo. Después que pensemos en la comunicación virtual, las herramientas que hay para presentaciones, la técnica de 3 minutos, que básicamente es una regla que dice que hay que poder entregar el mensaje en 3 minutos, o al menos viendo esa presentación o ese tablero en 3 minutos, es lo que me tiene que llevar a entender ese mensaje. Se puede desarrollar, etcétera, pero en 3 minutos yo como audiencia ya tengo que saber por dónde viene la mano. Bueno, y buscando motivar a esa audiencia. Después, saber cómo presentarlo de una manera asertiva, persuadiendo, buscando ideas, generando acciones en la audiencia, setear el objetivo, si lo que busco es educar, si lo que busco es generar una marca, una conciencia. Bueno, ¿cuál es mi objetivo, no? Como que no salir a hacer un tablero por el hecho de hacerlo. Como que storytelling nos obliga a ser bastante conscientes de lo que estamos haciendo y, sobre todo, congruente. Bueno, auditar y analizar es esto de asesorarnos de que nuestra información sea fidedigna, de que los datos sean correctos, de, bueno, que no estemos hablando por hablar, ¿no? Recuerden que seguramente sobre ese reporte se tomen decisiones o se lleven a otras reuniones y a otras conversaciones y queremos que esas decisiones sean acertadas, entonces esa información tiene que ser confiable. Algunos de estos tips para no hacer. Estos son los no. Bien, habría que evitar dentro de lo que es el contenido, como no graficar datos que son cuando tenemos pocos datos. O sea, si yo tengo una variable o si tengo dos variables pero con poquita cantidad de datos, bueno, a lo mejor por ahí no sea graficarlos ni visualizarlos, sino que sea verbalizarlos o, sí, presentarlos. Por ejemplo, hay mucha información de la que yo brindé hoy que no estaba precisamente en la presentación. Y bueno, porque no todo tiene que ser tampoco
tiene que visualizarse, ¿verdad? Entonces, si es muy chica la base de datos, no la vamos a visualizar, la vamos a contar, relatar, así como lo estamos haciendo ahora. En cuanto a la audiencia, vamos a buscar eliminar la carga cognitiva. Esto de que vamos a tratar de que se pueda entender cuanto más rápido mejor y que la información que demos sea muy simple. Y en cuanto a los datos, vamos a buscar evitar la saturación, ¿no? Vamos a quitar todo lo que no agregue valor. Y las buenas prácticas, entendemos que es, en cuanto a contenido, planificar la información en forma jerárquica. Esto es en forma de Z, o sea, yo pondría las tarjetas introductorias, por ejemplo, a la izquierda, seguiría con los datos más duros o los que tengan en los cuales voy a basar como el 50% de la presentación en el medio, y ya al final hacia la derecha voy a poner algo concluyente o que me ayude o acompañe con los otros datos. Los gráficos y las visualizaciones, de esto hablo bastante en el curso y vemos como visualización por visualización cuándo elegirla, cuándo no, porque a veces nos olvidamos que hay como una gran variedad de visualizaciones y siempre usamos los mismos. No está mal, porque por ejemplo el gráfico de barra es súper popular, y a veces como que uno se vuelve reticente porque decís, bueno, pero está siempre, no quiero repetir gráficos. Si lo que uno busca es dar a entender la información y ese gráfico es el que mejor se adapta, bueno, bienvenido sea. Sobre todo los gráficos de barras que al ser tan populares se volvieron muy fáciles de leer. Entonces, bueno, siempre se aconseja saber usarlos y usarlos a conciencia de nuevo. Y ahora vamos a ir con algunas herramientas. Las herramientas, voy a dar como así algo bastante global. Ya estamos a 5 minutos de terminar. Quiero frenar antes de seguir para ver si tienen alguna duda, si están bien, cómo vienen. Bueno, voy a tomar ese silencio como que estamos todos bien y que podemos seguir. Voy a extenderme un poquito porque esperamos 3 minutos, así que 3 minutos más vamos a extendernos para quedar. Al finalizar este webinar, lo que vamos a hacer es yo compartirles un par de mails, de contactos, por si se quieren comunicar con IEC y chequear la disponibilidad del curso, de lo que está pasando, de lo que están haciendo. También luego este webinar se va a subir seguramente a las redes de la institución, así que pueden chequearlas ahí. Así que bueno, luego de estos avisos voy a contarles un poquito sobre las herramientas. No voy a poder desarrollarlas a todas como tenía pensado, pero bueno, de mi parte me pasó lo que dije que no hay que hacer, me enamoré de lo que estoy hablando y puse de más. No pensé en agregar valor. No, sí, pensé en agregar valor, pero por ahí me excedí. Entonces, vamos a ver un poco de los enemigos de la historia, ¿no? Vamos a tener esta hoja en blanco, como hablábamos antes, como en el episodio, en el estadio de cuando tengo que empezar a generar mis visualizaciones. Y lo que no voy a buscar hacer jamás es recargar la carga cognitiva. La carga cognitiva es el tiempo o el esfuerzo que le requiere a mi audiencia interpretar la información que le estoy presentando. Por ejemplo, ustedes ahora ven la imagen a la derecha y después ven carga cognitiva el título y a la izquierda un montón de palabritas y conceptos. Este material en particular lo diseñé así a propósito porque después se puede volver material de estudio y me gusta que los alumnos o las personas con las cuales me relaciono puedan volver y como ser autónomas y tener la información a mano. Es más por eso, pero a los fines de esta presentación, hoy a ustedes que estuvimos solo 1 hora, les puede parecer muy pesado, ¿verdad?
Sería distinto si yo acá hubiese elegido poner carga cognitiva y quizás solo la descripción en una letra más grande y lo conversemos. Eso es básicamente el enemigo de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva al aburrimiento, que perdamos el interés, perder el interés significa perder a alguien en esa audiencia o perder el mensaje, o permitir a los detractores de mi proyecto entrar a juego y preguntar por información y desviar la conversación. Entonces, bueno, hay que estar muy atento a lo que es la carga cognitiva. Algunos enemigos de esta carga cognitiva eh, es el desorden. Por ejemplo, miren qué distinto tenemos acá, es la misma información presentada de dos maneras distintas. Hacia la izquierda tenemos como un gráfico, una visualización bastante pesada, ¿no? Está desordenada, no tiene contraste, está abarrotada de información, no se entiende bien como las líneas, hay que seguirla, como que requiere mucha carga cognitiva de parte de la audiencia. Y a la derecha es la misma información, pero presentada de otra manera. Está mejor alineada, utiliza contraste, los puntos para hacer apoyo de texto están bien ordenados y organizados. El título es se refiere a la información que está presentando, no necesitamos poner todo en negrita. Bueno, esto hablamos cuando hablamos de planificar nuestra información, esto hablamos de cuando hablamos de pensar en esa carga cognitiva y cómo volver lo complejo en algo simple y atractivo, ¿verdad? Y esto es un enemigo fuerte de las historias al que genera carga cognitiva y es el desorden. Entonces, para trabajar ese enemigo del desorden, hay unos principios que son gestálticos. La Gestalt es una escuela de la psicología, como el siglo XX, que estuvo analizando y que desarrolló algunos conceptos sobre la percepción visual, ¿no? Cómo entendemos cómo el desorden nos genera ruido mental y nos aleja de la información que nos están presentando. Y cómo, al contrario, el orden nos podría acercar. Entonces, vamos a ver uno solo y ya los libero. Esta es la de ya está, pero como más o menos entren en el tema y sepan de qué estamos hablando. Uno de los conceptos es la proximidad y la cercanía. Es entender que que nosotros como humanos entendemos que todo lo que está físicamente cerca están relacionados, ¿verdad? Como por ejemplo, acá tenemos hileras de puntitos y nosotros interpretamos que estos puntos son una línea o podrían ser una línea o quisieran ser una línea o algo tienen que ver entre ellos porque están cerca uno del otro. Y también nos pasa cuando vemos las líneas uno al lado del otro, entendemos que puede ser un cuadrado solamente porque están cercanos, ¿verdad? Eso lo podemos utilizar en nuestros tableros cuando necesitamos poner dos variables cercanas. eh, bueno, sabemos que es por eso. Después tenemos el conjunto o el cerco, que es interpretamos que todos los objetos físicamente encerrados o resaltados pertenecen también a un mismo grupo o están relacionados. Lo mismo pasa con las semejanzas, ¿no? Cuando resaltamos información con un mismo color o todo en negrita o con el mismo color o con las mismas formas, también tendemos a pensar que están relacionadas. Y después tenemos el concepto del cierre, que aunque nosotros estas sean líneas que son secuenciales, nuestro cerebro lo va a leer como un círculo cerrado. Entonces, hay que entender que nuestro cerebro tiende a rellenar los espacios vacíos entre objetos que están cerca.
Bueno, esto es mucha información, eh, pero son algunas herramientas al momento de planificar ese tablero y esas visualizaciones que nos van a ayudar a que nuestra información se lea de una manera tal que se acerque y lleguemos a brindar el mensaje y a generar ese impacto que queremos generar sobre nuestra audiencia. Claramente hay muchas más, pero por un tema de tiempos que es tirano, vamos a terminar acá este webinar. Hay algunos ejemplos de, bueno, de lo que sí y de lo que no. Hay mucho más para ver y para aprender, pero bueno, ya estamos en hora y no los quiero demorar. Hoy es martes y entiendo que estemos todos un poquito cansados, así que mejor los dejo ir. Ahora les voy a compartir únicamente los formularios del curso y si se quieren comunicar con IEC lo pueden hacer acá en esta información que voy a dar en el chat. Bueno, eso es todo. Gracias por venir hoy, gracias por escuchar, por estar ahí. Nos mantenemos en contacto. Si me quieren contactar, mi nombre es Candelaria de Hernández.